Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy es un hermoso domingo por muchas razones. No solamente porque estamos vivos, recibiendo la gracia de Dios, porque como dice el Salmo, este es el día que el Señor ha actuado. Nos gozaremos y alegraremos en Él, sino también porque estamos en el segundo domingo después de que toda la iglesia cristiana en el mundo haya celebrado una vez más que Jesús está vivo, la resurrección de Jesús, y que es la primicia de los que han de resucitar cuando Él vuelva. Porque lo del rapto de la iglesia sucede antes de que el Señor venga, porque la iglesia va a llevar a cabo el juicio junto con Él y las cortes celestiales, como lo revela la palabra de Dios. Hoy, por ser el segundo domingo y ser 12 de abril del 2026, nos tocan lecturas que tienen que ver con la victoria, pero sobre todo con el testimonio. No solamente decir que se cree en Dios, pero a la hora de probarlo, todo cambia. No es solamente decir yo soy cristiano, pero a la hora de dar evidencia de esa fe, todo se vuelve vano. El Salmo 111 es el salmo que da una alabanza a Dios por los hechos, por los actos, por lo que hace Jehová. Dice así: aleluya, alabaré al Señor de todo corazón. En la reunión de los hombres y las mujeres honrados, en la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman las estudian. Su obra es bella y esplendorosa, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El Señor es eterno y compasivo. Da alimentos a los que lo honran. Se acuerda siempre de su alianza. Mostró a su pueblo, a Israel, el poder de sus obras, dándole lo que era posesión de los paganos. Lo que Él hace es justo y verdadero. No importa lo que piensen, no importa lo que teoricen, no importa lo que analicen, no importa lo que comparen, no importa que la historia humana muchas veces sea como un círculo repetitivo que solamente cambian los protagonistas. Lo que hace Dios es justo y verdadero. Se puede confiar en sus mandamientos, pues son firmes hasta la eternidad y están hechos con verdad y rectitud. Por eso que mucha gente no quiere saber de Dios, porque no les gusta andar derechito, porque no les gusta andar en la luz, porque no les gusta llegar hasta el límite que tienen para respetar donde comienza el límite de los demás, dentro de lo correcto, sin caer en pecado. Dio libertad a su pueblo y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que lo honran tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. Por eso es que cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén en su última semana de ministerio y humano entre los hombres, entre los seres humanos, cuando le dicen los sacerdotes y los demás, que le diga a esa gente que se calle, que dejen de estar celebrando por quién es Él y por lo que acontece. ¿Y qué le dijo Jesús? Que si esos que estaban ahí
recibiéndolo por toda la fama que ya se había extendido, por toda la región, por todo lo que había hecho, por todo lo que enseñaba y cómo vivía. Jesús le dijo, si estos callan, aunque volvieron a gritar en el juicio falso de crucifíquenle, si estos se callan, las piedras hablarían. O sea que siempre va a haber una alabanza para el Señor. Siempre va a haber un testimonio de quién es Dios. Aunque la persona por miedo se calle, aunque la persona la maten, siempre habrá quien levante la voz hablando de las maravillas de Dios. Y es interesante que este salmo está entre los que no tienen un escritor específico, pero no importa, porque todos los salmos, de una manera u otra, cuando no son peticiones, cuando no son alabanzas, cuando no son gratitud, cuando no es pidiendo el clamor, cuando no es reconociendo la condición humana, es un cántico del pueblo, porque cada ser humano está hecho a semejanza y a imagen de Dios. Por eso es que siempre está la apelación de sentir como los otros sienten, de ser compasivos, porque uno también en algún momento de la vida va a necesitar compasión. O sea que es un círculo donde solamente cambian los protagonistas, pero los eventos humanos se repiten con un propósito, con un fin. Y así como exalta el Salmo 111, la alabanza a los actos de Dios, y también hace alusión en el verso 6, que Él mostró su poder con sus obras al pueblo de Israel, dándole la tierra de Canaán, la tierra de los paganos, esa que comienza en el río y termina en el mar Mediterráneo, y la que hoy está invadida. Continúa con el cántico de Moisés en el Éxodo 15, 1 al 11. Aunque el capítulo está del 1 al 18, la porción está para leer hoy, en todo el día, en cualquier momento, el libro del Éxodo, capítulo 15, versos del 1 al 8, donde Moisés presenta la gratitud ante Dios por haber permitido el paso por el Mar Rojo y ver cómo los enemigos son derrotados. Y como dice en el verso 11, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Porque desplegaste tu poder, se los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste, con tu poder lo llevas a tu santa casa. Y podríamos hablar de a qué casa se refiere Moisés con la experiencia del pueblo de Israel después que sale de Egipto a la tierra prometida, que es Canaán, que es donde está Israel hoy, y donde muchos de sus territorios son ocupados y son peleados y son delineados por seres humanos, por intereses y por el simple amor al dinero, y tal vez por miedo, tal vez por terror. La carta la vamos a encontrar, la que viene del Nuevo Testamento, a la primera que le escribe el apóstol Pedro a toda la iglesia, a la iglesia cristiana, a todo aquel creyente que se encuentra en todas las partes del mundo conocido y que nos alcanza a nosotros hoy como un testimonio para nosotros seguir creciendo en la fe. Y así como yo lo compartí el viernes en la reflexión escrita por Facebook, yo quiero leer esa parte en el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro, en los versos del 3 al 9, aunque termine en el verso 13, que lo voy a terminar en el verso 13, donde él presenta una alabanza a Dios y nos invita a todos nosotros, como lo hizo donde llegó esa carta y fue leída,
ya sea individual, ya sea en familia, ya sea en grupo, para que nosotros también, en estos tiempos que nos encontramos, alabemos a Dios. Porque todo esto, el Salmo 111, Éxodo 15 del 1 al 18, y ahora con el apóstol Pedro en su primera carta universal, es la que nos lleva a confrontar a qué significa creer, pero también qué tipo de fe. Dice así el apóstol en su carta: alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. ¿Será ahora? ¿Será en un tiempo más adelante? Solamente Dios lo sabe. Porque como le dijo Jesús cuando le preguntaron los discípulos, ¿cuánto va a pasar todo esto? Él dijo, solamente Dios sabe cuándo será. Y la Biblia nos da muchas señales de cuándo será, de cuáles se van cumpliendo. Hay muchos por ahí en el internet diciendo que estamos en ese tiempo, pero solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí es claro, lo que sí es una verdad, es que la iglesia, es que usted, como yo, tenemos que estar preparados. Porque si usted y yo somos de los que nos vamos en el rapto, tenemos que estar en luz, tenemos que tener la mano en el arado, tenemos que predicar y viviendo una vida santa, aunque a nadie le guste, porque nosotros no estamos aquí como Jesús para ser popular. Nosotros estamos aquí para cumplir un deber, porque nosotros fuimos primero creados con un propósito. Y cuando el Señor hace todo lo que nos trae a la salvación por el pecado de la desobediencia, nosotros estamos llamados a seguir predicando para que la gente se vuelva a Dios en arrepentimiento y pueda vivir una vida santa en obediencia, no importando las circunstancias, no importando los peligros, así como le pasó al pueblo de Israel, por la que el cántico de Moisés es una gratitud. Y también el Salmo lo confirma, de que cuando salen de Egipto y están entre el Mar Rojo y los egipcios que vienen a atacarlos y vienen también a buscarlos para devolverlos a Egipto para seguir esclavizándolos, ellos creían que iban a morir. Sin embargo, el Señor que le dijo a Moisés, ¿por qué tú esperas? Da la orden que marchen. Ahí es donde se abre el mar y el pueblo pasa en seco. Por esta razón están ustedes llenos de alegría. Sigue diciendo en el verso 6. Aun cuando sea necesario lo que durante un poco de tiempo pasen muchas pruebas. Sí, porque ser cristiano no es un carnaval, o yo. Las cosas no son como uno quiere siempre. Porque Jesús nunca dijo que Él vino a ofrecer tranquilidad y comodidad, e internet, y comer lo que a nosotros nos gusta. Él lo que dijo fue, carga tu cruz y sígueme. Deja todo por mí. Y eso no es bueno para mucha gente, ¿verdad? Porque la fe de ustedes, le sigue diciendo Pedro y nos lo dice a nosotros hoy, tanto a los que están débiles como a los que están fuertes, los que son maduros en la fe, es como el oro, la fe. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Imagínese si usted no vive problemas, ¿cómo se sabe que usted tiene fe en Dios? Porque también ahí en la prueba es que también se demuestra si es verdad que usted tiene fe en Dios. Si lo que usted es un no cruzado por la verja, que se tira por la puerta de atrás, como los ladrones, o si usted es un lobo vestido de oveja. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir.
De manera que la fe de ustedes, al ser así probada por fuego, merecerá aprobación, si es que pasa la prueba, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Imagínense, nadie se va al cielo cuando se muere, hermano, nadie. Aunque la iglesia institucional enseñó eso y todavía hay pastor evangélico y líderes en la iglesia y familia que dicen, se murió, está en el cielo. No, no, está para el hoyo, ya esa vida muere, el espíritu regresa a Dios, pero eso no quiere decir que está en el cielo, porque el espíritu es de Dios, Dios es el que da vida. Y cuando Dios lo pone en el espermatozoide para que seamos una persona, a nosotros morir el espíritu vuelve a Dios. Pero el cuerpo va al hoyo, ¿para qué? Para resucitar cuando Cristo vuelva. Si es que uno no se ha ido en el rapto. Porque todos los que mueren, todos los que estén vivos en el momento que Jesús regrese, es a juicio. Es a juicio. Entonces sigue diciendo en el verso 8, porque voy a terminarlo hasta el 13. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora creyendo en Él, sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarlo con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Ese verso 9, que es la fe, la meta de la salvación, que uno está alcanzando esa meta. Recuerde lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en su carta a Filipos, a los filipenses. No que lo haya alcanzado ya, y Pablo fue probado. Y Pablo no pecó. La lucha de la carne con el espíritu es una realidad para cada creyente, porque acuérdense que cuando Jesús estaba en el desierto, Jesús fue zarandeado por el enemigo. Jesús fue confrontado por el demonio y por los seguidores de él, que se le llama como sus ángeles, muchas veces sabían quién era él. Que no olvide que los ángeles, comenzando por Satanás, son ángeles caídos. Sigue diciendo en el verso 10, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo a la meta para alcanzar aquello para lo cual fui llamado. O sea que cuando el Señor lo llama, usted tiene que perseverar en la fe, tiene que ser fiel al ministerio que se le entregó y no torcerse, ni a la derecha ni a la izquierda, mantenerse en el camino. Porque ¿de quién es que viene la ayuda de uno? ¿Es de Dios? ¿Quién es el que llama a uno? ¿Es Dios? ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Es Dios? ¿Quién es el que va a dar premio a los que sean fieles y va a castigar a los desobedientes? ¿Es Dios? ¿Y quién es el dueño del cielo? ¿Es Dios? O sea que nadie, por lo que diga ni por lo que haga, va a determinar quién va al cielo ni quién no va al cielo. Es Dios. Siempre es Dios. Porque Dios es el soberano, Dios es el creador, Dios es el Señor sobre todas las cosas, inclusive hasta de las teorías que algunos han presentado y que muchos creen. Los profetas, sigue diciendo en el verso 10, en su carta a la iglesia, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, estudiaron e investigaron acerca de esta salvación. O sea que no fue algo que simplemente se aceptó, sino que se investigó. Y hablaron de lo que Dios, en su bondad, iba a darles a ustedes. O sea, Dios se les revela a los profetas y ellos fortalecen nuestra fe. Y también confirman la esperanza de la herencia. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese espíritu que estaba con ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. O sea que lo que hicieron los profetas no era solamente para beneficiarse ellos, sino para que ese beneficio sea compartido, que llegue a la iglesia primitiva, esa iglesia que nace con el bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén, para que vayan a predicar hasta el día de hoy, y de nosotros que lo recibimos,
nosotros tenemos que seguir predicando para que esa esperanza también llegue, ese anuncio también sea de bendición para otros. Ahora pues, sigue diciendo el apóstol Pedro a la iglesia, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas cosas son las que los ángeles mismos quisieran contemplar. Por eso, deben estar preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar, y vuelve y lo recalca, cuando Jesucristo aparezca. O sea que hay que mantenerse fiel. ¿Y qué nos dice el Evangelio asignado para este segundo domingo de celebración y reafirmación de que Jesucristo venció la muerte, vive y reina y que vuelve otra vez? Pues en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en los versos del 19 al 31, dice que Jesús se le aparece a sus discípulos, pero está la experiencia de uno de ellos, que es de donde viene el reto nuestro en este día, experiencia con Tomás. Dice así el Evangelio del 19 al 31, y por qué Juan, que es uno de los discípulos, escribe todo esto. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo, el día que le siguió al tercer día cuando Jesús resucita, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes, shalom. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los discípulos, al que también llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, fíjese cuánto tiempo pasó, que hay gente que cree que las cosas en la Biblia suceden hoy, ahorita, mañana, pasado. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo, esta vez en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes, shalom. Luego le dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae aquí tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Entonces Tomás exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin ver. Entonces dice Juan, Jesús
hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, incluyéndolo a él, las cuales no están escritas en este libro que se refiere al Evangelio y a los que se ha encontrado lo que él escribió. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Fíjense qué interesante. Está el miedo por temor a las autoridades que están en el templo, porque ¿quiénes fueron los que instigaron precisamente al odio, al rechazo, a la decisión de Pilato, que era el gobernador de Judea, representante del Imperio Romano en la región, para que le hiciera un juicio y que, a pesar de que él sabía que era inocente y que no veía ninguna culpa para condenarlo, simplemente preguntó y le tiró que qué quieren que haga, porque él no tiene nada que encontrar para culparlo, para condenarlo como ellos querían? De ahí viene que ellos le piden crucifícalo, pero también lo castigan y también le entregan al pueblo a un criminal que no deberían haber soltado, como sucede hoy en día, que los criminales cometen la fechoría, a veces llegan al tribunal, a la corte, pero los jueces se comportan como Pilato, pero a la inversa, porque Pilato sabía que Jesús era inocente, pero en los tiempos modernos que estamos, en la corrupción que hay a nivel judicial, por la corrupción que hay en el gobierno y en el Congreso, no solamente en la presidencia, en el Congreso, hace que los jueces hoy saben quiénes son los criminales, saben que los tienen delante de ellos y los sueltan como soltaron a Barrabás, en lugar del inocente. Entonces no le hacen justicia al que le duele, porque la gente, ¿para qué dinero? El dinero se acaba. El dinero se lo roban, como dice el Señor, para llamar la atención de que cuando usted demanda a una persona, ¿qué hace usted demandando a otro de que para que le dé dinero? ¿Eso le va a devolver muerto? No. ¿Eso le va a traer paz? No. ¿Por qué? Porque primero el dinero lo va a gastar. Segundo, la familia y gente que usted no conoce se lo va a acabar. Y también los ladrones van a estar atentos para robárselo. ¿Quiénes son esos? Los bancos, los abogados, los inversionistas, y usted mismo haciendo decisiones malas, comiéndoselo y bebiéndoselo, y a veces está regalándolo. Entonces, ¿qué sucede? Que Tomás, en esta segunda oportunidad, 8 días después del domingo, que ya a Jesús había resucitado, que el Señor le pone en ellos el Espíritu Santo. Por eso es que ya ellos están llenos del Espíritu cuando todos los creyentes en Jerusalén reciben el Espíritu para el envío. Por eso ellos regresan contentos cuando ya Jesús vuelve al Padre y ellos van cantando y van a esparcir la palabra de Dios. Había uno que no estaba ahí y ni siquiera porque le contaron. Miren, habían 10 de ellos, porque ya Judas estaba afuera. Tomás no estaba presente, eran 12, pues eran 10 los que estaban reunidos. Y a ni 10 personas le creyó Tomás. Porque Tomás necesitaba primero la evidencia. Meter el dedo donde pusieron los clavos y todavía meter una mano en el costado donde le metieron la lanza para saber si todavía estaba vivo en la cruz. ¿Y qué le dice Jesús? Y fíjense que el clamor de Tomás se puede tomar de muchas maneras. Hasta se puede hacer un sermón kilométrico. Pues cuando le dice, mi Señor y mi Dios, confrontado por Jesús, uno puede pensar que fue por un bochorno. Porque eso es lo que hace el momento. Que al venir Jesús y decirle, ven, pon aquí tu mano, pon aquí mete tu dedo y pon aquí tu mano. No seas incrédulo, cree. Es un bochorno. Pero también puede ser que haya un sentimiento de humildad, de humillación de Tomás, por reconocer lo idiota que fue. Pues ¿cómo usted no le va a creer a 10 personas? Y más cuando usted sabía que ya Jesús los estaba preparando para lo que iba a pasar. Y todavía se atreve a decir que si no le pone la mano, que si no lo ve por sus propios ojos y por si no lo oye, usted no cree.
Y fíjense cómo dice Jesús, bienaventurados, benditos sean los que creen sin ver. Y eso nos toca a nosotros, hermanos. Nosotros estamos en esa etapa de lo que creemos sin ver. Y como dice Hebreos 11, 1 y 2, ¿qué dice de la fe? Que la fe simplemente es creer. Por eso que mucha gente tiene problema con creerle a Dios. Porque Dios presenta todo su plan de vida para el ser humano y todavía da la oportunidad de la salvación, de restaurar esa pérdida. Y todavía hay mucha gente que no cree porque todavía, aún en el subconsciente, tiene que ver para creer. Pero Dios se las arregla para que esa gente que es incrédulo, esa gente que es incrédula, crea. Y le pasa como a Tomás. Pero como Dios es un Dios misericordioso y conoce el corazón y discierne los pensamientos, por eso fue que se le apareció a todos y fue y le dirigió la palabra directa. Una prueba más de que Dios no necesita que nosotros le hablemos, porque ya Él sabe lo que se maquina aquí, lo que se cocina aquí y lo que sale por aquí y se hace por acá. Así que Dios te bendiga y que la experiencia de este segundo domingo de celebración y de confirmación, de reafirmación de que Cristo está vivo, que Dios es real y que un día vendrá, te encuentre con la mano en el arado.